Perfecto. Ya nada más si quieres hacer un poquito grande tu pantalla para, bueno, la presentación. ¿Estás? Muy bien. Listo, ya se ve, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando. El día de hoy, pues tenemos de invitada a la doctora Luz María Ramírez Acevedo. Ella, pues, hizo la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Oaxaca. Posteriormente, realizó la especialidad en diagnóstico veterinario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias Médicas y Biológicas con mención honorífica por la UABJO. También tiene el diplomado en Medicina y Cirugía y Zootecnia de Perros y Gatos por la UNAM. Está certificada por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria, el CONCERVET en México, en el área de patología. Es socia titular de la Sociedad Mexicana de Oncología Veterinaria, AMONCOVET. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología Veterinaria. Y bueno, actualmente ya tiene su laboratorio en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, para mí es un honor que nos acompañes esta tarde, Luz. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Te cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de generalidades de la hematología de reptiles. Vamos a empezar. Ok. La hematología es una herramienta que utilizamos comúnmente en la clínica y en reptiles en específico hay muchas variaciones en cuanto a lo que conocemos y hay diferencias que que necesitamos conocer cuando vamos a interpretar un hemograma de un reptil. Entonces, estas herramientas también nos sirven como seguimiento de casos y en reptiles en especial hay que tomar en cuenta muchos aspectos, como son la toma de muestra, porque hay ocasiones en que los pacientes son muy pequeños o hay ocasiones en las cuales los pacientes son muy grandes, por ejemplo, cocodrilos, tortugas laúd. Entonces sí, hay variaciones y de todo eso tenemos que conocer la fisiología y la anatomía de cada especie con la que se piense trabajar o a la que se le piense realizar un hemograma. Y bueno, también debemos conocer el uso del anticoagulante indicado. Tenemos que para el caso de las tortugas solamente utilizamos heparina y para otras especies como las serpientes, lacértidos y algunas otras especies, podemos utilizar el EDTA. Sí, el EDTA sin ningún problema. Y las alteraciones o los, no alteraciones, perdón, los cambios que van a surgir nada más van a ser en tinción de las células. Hay veces que se van a presentar muy azules, pero bueno, esto más o menos lo vamos a ir conociendo conforme vayamos teniendo un poco más de experiencia. Otra cosa importante para la hematología en reptiles es que se utilizan técnicas manuales. El hematocrito se hace de manera manual, el conteo de células, tanto de eritrocitos como de leucocitos, se hacen de forma manual y bueno, la evaluación del frotis. Y en la evaluación del frotis es donde nos vamos a enfocar un poquito más para conocer las diferentes morfología que pueden tener las diferentes especies de reptiles. Y bueno, normalmente nosotros tenemos en la sangre de un mamífero eritrocitos, plaquetas, monocitos y linfocitos. Estos dos son mononucleares y hay también neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que estos tres últimos son granulocitos y también polimorfonucleares, también conocidos así. Y bueno, esto es lo que normalmente conocemos y es común para nosotros y estamos más relacionados con los términos.
Para el caso de los reptiles, vamos a tener diferencias significativas en la morfología de eritrocitos, de trombocitos, que son lo similar a las plaquetas, y de los granulocitos polimorfonucleares que también conocemos los mamíferos. Bueno, en eritrocitos, vamos a tener que los eritrocitos son células ovales y nucleadas. Estas células son grandes y vamos a tener que hay diferencias en tamaños en las diferentes especies. Para el caso de las plaquetas, no van a recibir ese nombre. Nosotros tenemos trombocitos, que son los que están señalados con la flecha negra. Y en el caso, bueno, de los mamíferos, pues son solamente remanentes nucleares. En el caso de los reptiles, estamos hablando de una célula completa, una célula que tiene citoplasma y núcleo. De ahí vamos a ir con lo que son los monocitos, linfocitos en el caso de mamíferos. Para el caso de los reptiles estamos hablando de que sí pueden ser monocitos también, pero puede haber una variación dependiendo de la especie, y aquí los vamos a poder llamar también azurófilos, y este nombre está asociado con la tinción que puede tener con algunos colorantes. Los linfocitos van a ser similares. Me parece ser que es la única célula que es parecida en todos, comparándolo con los mamíferos. Entonces va a haber linfocitos pequeños y linfocitos medianos. En este caso, tenemos linfocitos medianos. Tenemos un linfocito mediano. Y bueno, para el caso del neutrófilo tenemos en reptiles lo que es similar, que son los heterófilos. Son células redondas que en la mayoría de las especies tienen núcleo que no está segmentado y el citoplasma lleno de gránulos. Comúnmente son un naranja brillante. Tenemos aquí uno, tenemos otro y tenemos otros acá. Para el caso de eosinófilos, algunas literaturas mencionan que sí existen, otras literaturas los clasifican como un segundo tipo de heterófilo. En aves comúnmente la diferencia se va a presentar por la granulación o la forma de los gránulos. En el caso de reptiles es poco común que se presente que haya diferencia con los gránulos. Entonces, pues básicamente son los heterófilos y pocas especies van a mencionar eosinófilos dentro de estas. Van a mencionar que tienen eosinófilos, perdón. Y los basófilos son muy claros o muy fáciles de distinguir por sus gránulos púrpura, al igual que en mamíferos, es morado intenso. El núcleo también comúnmente va a ser redondo, pero no se va a ver por la intensidad del color de los gránulos. Los eritrocitos, les mencionaban, son ovales, presentan núcleo, y la variación entre las especies va a ser principalmente de tamaño. Y a lo mejor si el anticoagulante que se utilizó es heparina, se van a ver un poco más verdosos, ¿no? Tenemos que las tortugas presentan los eritrocitos más grandes, luego de ahí le siguen los lagartos, como el heloderma, los cocodrilos, y los eritrocitos más pequeños los van a tener las serpientes. Para comprobar esto, bueno, sacamos los valores de diferentes especies, el BGM de diferentes especies, y vemos que efectivamente si las tortugas tienen los eritrocitos mayores y le siguen los helodermas y las serpientes. En tortugas marinas es el eritrocito más grande que está documentado. Entonces, también. En el frotis sanguíneo, de manera normal, podemos encontrar esporádicamente 1 o 2 eritrocitos inmaduros, que son en este caso estos. En los casos de anemias regenerativas, en sangre periférica podemos observar
los signos de regeneración normales que encontramos: anisocitosis, policromasias y mitosis ocasionales. Cuando son anemias muy graves, podemos tener mitosis atípicas, pero eso ya lo vamos a ver ejemplos más adelante, ¿no? En casos de anemias crónicas también podemos encontrar lo que es la hipocromía y las mitosis atípicas que ya les había mencionado, ¿no? Vemos que aquí está una mitosis y aquí está otra mitosis. Esta mitosis, bueno, normalmente así se separan las células, se separan y se forman dos células. Y esta mitosis de aquí es una mitosis atípica. Esta ya la podemos considerar como un proceso displásico. Y bueno, vemos que hay hipocromía, anisocitosis. En los eritrocitos también podemos encontrar alteraciones en la morfología. En este caso estamos presentando inclusiones citoplasmáticas o vacuolas citoplasmáticas. En algunas especies está reportado que son normales las inclusiones citoplasmáticas, por ejemplo en las tortugas, y las vacuolas pueden ser artefacto o también pueden estar normalmente presentes. Pero hay algunas especies para las cuales estas inclusiones pueden sugerir enfermedades virales, como lo son la enfermedad de los cuerpos de inclusión de las boas. Y bueno, se ve muy poco, no sé si en sus pantallas se pueda ver, pero vemos que con las líneas, con las flechas rojas están marcadas las inclusiones citoplasmáticas, y con las flechas verdes las vacuolas, ejemplos de las vacuolas citoplasmáticas. También van a presentar alteraciones, tal como el rouleau, se presenta en mamíferos, también se presenta en los reptiles. También la hematología de los reptiles nos sirve para detectar enfermedades parasitarias, y bueno, vemos estos ejemplos que son muy comunes. Los gametos de hemoglobina son difíciles de identificar morfológicamente, pero con referencias bibliográficas nos podemos ayudar para distinguirlos morfológicamente. A veces que son más comunes los hepatozones en serpientes acuáticas y terrestres, y las hemoglobininas son más comunes en lo que son las tortugas y los cocodrilos. También va a haber alteraciones tal como esferocitos, como podemos encontrar en anemias hemolíticas. Vemos aquí que hay eritrofagocitosis, aquí hay un eritrocito con hipocromía, y bueno, adentro hay un hepatozón, y ya aquí está el núcleo que se está desplazando. Estas de la flecha amarilla son los esferocitos. Y bueno, vemos eritrocitos que tienen gametocitos como parásitos, y algunos gametocitos libres. Para el caso de los leucocitos, hablando ya en específico de los heterófilos, estas son células grandes con abundantes gránulos. Se dice que el citoplasma es incoloro, que lo que le da el color verde, de naranja brillante, son los gránulos. El núcleo es redondo, oval, y comúnmente es excéntrico. Los heterófilos de reptiles están influenciados por la estación, y también incrementan sus concentraciones en lo que es el verano, y durante el invierno disminuyen. Su principal función es la fagocitosis. Por lo tanto, los incrementos significativos están asociados a un proceso inflamatorio, principalmente en procesos microbianos, parasitarios y daño tisular. En algunas especies de lagartos, los heterófilos están segmentados, como lo conocemos en los neutrófilos normales. Pero algunos de ellos pueden presentar los gránulos y además son segmentados. Tal es el caso de los heterófilos de las iguanas. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo de un heterófilo
que es segmentado y no tiene granulación. Para este heterófilo es de un varano. También pertenece a la familia de los lagartos. Y vemos más otro ejemplo de lo que son los heterófilos con núcleo segmentado, como lo muestran las flechas rojas, y este es el caso de un camaleón. Los heterófilos, aquí vemos, les decía que en las iguanas se presentan segmentados, en las tortugas el núcleo es excéntrico, igual redondo, el citoplasma naranja brillante, al igual que en una boa constrictor y en un cocodrilo de río. El núcleo, como vemos, es redondo. Y solamente las iguanas lo presentan segmentado en estas imágenes. Pueden presentar los heterófilos alteraciones anormales en procesos inflamatorios, principalmente los sépticos, y a esto se le llaman toxicidad o cambios tóxicos. Y en los cuales los principales cambios van a ser la granulación anormal, va a haber gránulos azul oscuro o púrpura y también vacuolación citoplasmática. Otra característica que no puse aquí es la degranulación o que los heterófilos presenten pocos gránulos, ¿no? Y aquí está un ejemplo. Este heterófilo que estoy señalando con la flecha está degranulado, presenta algunos gránulos color púrpura, al igual que aquí y al igual que acá. Y bueno, presenta algunos heterófilos normales. Este es el caso de una tortuga que presentaba anorexia y lesión en el caparazón. Los basófilos básicamente pues, son fáciles de distinguir, como se los mencionaba. Van a tener las funciones parecidas al basófilo de un mamífero, que son participar en las reacciones inflamatorias, los procesos alérgicos. Estos también contienen gránulos de heparina, que hace que la sangre no coagule. Y bueno, tiene un papel importante en lo que son las infecciones parasitarias. Regresé. En el caso de los eosinófilos, va a haber controversia entre que si existen o no existen, y encontré una especie en la cual sí está registrada que existe, y bueno, hice una comparación entre los eosinófilos de tortugas golfinas, tortugas prietas y tortugas laúd. Las tres son tortugas marinas y vemos la diferencia entre los gránulos entre especies. No son muy difíciles de distinguir. Y lo que son los monocitos, o también llamados azurófilos en algunas especies, son células grandes y su forma varía de redonda, amiboidea, y su núcleo es variable, comúnmente es redondo. Su citoplasma tiñe azul gris y se pueden encontrar vacuolas y finos gránulos eosinófilos o azurófilos. Por esta coloración de los gránulos es que recibe el nombre de azurófilos. Algunos autores refieren que los monocitos tienen apariencia xerofílica y tienen características citoquímicas y ultraestructurales similares a ambos. Entonces, es nada más cuestión de nombre. Las alteraciones que pueden tener los azurófilos principalmente son la vacuolación y la fagocitosis. Como vemos en estos ejemplos, hay vacuolas y fagocitosis en este caso. Se menciona también basofilia citoplasmática. También podemos encontrar en circulación melanocitos en circulación.
Estos son poco comunes, pero sí se pueden encontrar de manera normal. Y los linfocitos, que son las células que les decía que son las más parecidas a las de los mamíferos, no hay, según esto no hay pierde, pero vemos que sí hay que compararlos con los trombocitos y hay que tener un poquito más de cuidado para poder distinguirlos. Los linfocitos comúnmente son pequeños. Si vemos esta citología de tejido linfático, podemos distinguir lo que son los eritrocitos, que son, estamos señalando la flecha, los basófilos, los heterófilos, que aquí no están teñidos los gránulos porque es una serpiente de cascabel. Esta comúnmente no es, los gránulos no son afines a colorantes, por eso se nota así. Entonces, sí, el predominio es de linfocitos pequeños. Aquí hay otro basófilo. Y bueno, nada más hago la comparación por conocer el tamaño de un linfocito normal. Son pequeños. Y por último, los trombocitos, que son similar a las plaquetas, participan en la coagulación. Y en este caso hay que tener nada más el cuidado de no confundirlos con los linfocitos. Vemos en esta segunda fotografía, tenemos un linfocito y acá tenemos un trombocito. Básicamente la diferencia está siendo la coloración del citoplasma. El linfocito es más basófilo. Y en esta otra, en la primera fotografía, tenemos los trombocitos son un poco más ovales, entonces aquí no hay mucho pierde, ¿no? Sí se distingue lo que es un linfocito de un trombocito. En serpientes en particular, puse la fotografía porque, como les mencionaba, las serpientes de cascabel no tiñen sus gránulos en el caso de los heterófilos. Este es un azurófilo. Estas dos que están aquí son trombocitos y aquí hay un linfocito. Entonces hago recalco aquí porque es la única especie que he encontrado que no es afín a colorantes. Entonces hay que tener cuidado cuando se trabaja una muestra de este tipo, ya que podemos omitir los heterófilos. Y bueno, tenemos algunos casos para hacer útil toda la morfología que ya hemos descrito. Tenemos una Crotalus molossus, es un adulto de 6 meses, tiene una historia clínica en la cual mencionan que hay anorexia y debilidad. Al examen físico presentó deshidratación, su condición corporal es 1 de 5, distensión en el último tercio del cuerpo, a la palmopercusión se sospecha de gas intestinal. En el hemograma tenemos que hay anemia, hay anisocitosis, policromasia e hipocromía. Hay disminución de hipoproteinemia, hay linfocitosis, incremento de azurófilos y basofilia. Y se menciona que hay hemoparásitos. Y bueno, esta fotografía se les había mostrado. Este es un caso de anemia hemolítica inmunomediada y también es un caso de anemia hemolítica causada por destrucción de eritrocitos a causa de los parásitos. ¿Sí vemos? Aquí están destruyéndose los eritrocitos por causa de los parásitos y la presencia de esferocitos pues nos sugiere que es un proceso inmunomediado. Esta es otra microfotografía del caso. Tenemos la presencia de los hemoparásitos. Aquí hay más. Y bueno. El siguiente caso es el caso de una Botrux, una serpiente nauyaca como la conocen. Tenía historial de que era una serpiente de comiso y fue usada para extracción de veneno y medicada frecuentemente con silacina. Obviamente la condición de este ejemplar era muy mala.
En el hematocrito había anemias severas, regenerativa, había leucocitosis y principalmente era por linfocitosis. En la sangre encontramos mitosis atípicas y agregados trombocitos. Tenía hemoparásitos. La referencia que se utilizó fue específica para la especie. Comúnmente para los casos clínicos debemos buscar referencias que estén publicadas en condiciones similares o algo parecidas. La verdad es que hay muy poca referencia, pero sí hay para algunos casos. Sí la hay. Y como vemos, este es el frotis de ese caso. Vemos policromasia, mitosis, anisocitosis, como es evidente, la presencia de los parásitos. Este es otro caso, es una boa constrictor de vida libre que solamente la llevaron la capturaron para reubicarla y la usaron para las clases de fauna y le hicieron un examen físico y aprovecharon para tomarle una muestra de sangre. Entonces, en la muestra de sangre, pues veíamos que había microfilarias. No presentaba ningún signo clínico. Y bueno, este es en la microfotografía, esta es la microfilaria. En el hemograma solo presentaba linfocitosis. Y no tenía, bueno, ahí estaba relacionada más al estrés que tenía por el traslado que tuvo. La verdad es que no presentaba ningún signo más que la parasitosis que tenía. Y también había hepatosón, como se muestra aquí, aparte de las microfilarias. Este es otro caso, es albina, es una serpiente que tenían en el zoológico de Zacango. Su única historia que tenía era anorexia y presentaba en un hematocrito de 0.15, es una anemia moderada, regenerativa, había reticulocitosis y había microcitos, anisocitosis, policromasia, hipocromía. Las mitosis eran bastante frecuentes y esta es como su frotis. Es una anemia regenerativa y nos faltó la foto de la mitosis. ¿Okay? El siguiente caso es un pitón burmés, también del zoológico de Zacango, que presentaba anorexia. Se le tomó muestras para hemograma. El ejemplar era un poco largo. Y lo único que había era un incremento de azurófilos o monocitosis. Y bueno, los cambios que había en la morfología de los monocitos es la vacuolación y la fagocitosis. Entonces sí, estaba asociado con un proceso de degradación tisular o fagocitosis de algún microorganismo que tenían ahí. Y bueno, el uso que le podemos dar a aprender la celularidad de estas especies, que también los que hacemos citología, pues podemos conocer y saber qué células podemos encontrar también, ¿no? Y bueno, esta es una citología de una masa en cavidad oral de una serpiente naja. Y bueno, lo que había era presencia de abundantes bacterias, células mononucleares, los heterófilos, y estos son azurófilos, son células mononucleares, y algunas células mesenquimatosas. Vamos por acá, que hay eritrocitos, y acá hay otro.
Y entonces es como la utilidad que podemos darle a conocer las células de los leucocitos de las diferentes especies. Aquí hay otro caso, es igual una masa en el rostro. Y bueno, fue clasificado como micetoma, ya que hay diferentes estructuras micóticas. Y bueno, aquí están los eritrocitos y abundante material, células que ya están muy degeneradas, ¿no? Y vemos las estructuras que encontramos. Histológicamente, igual se clasifica como un micetoma y, bueno, hay una dermatitis granulomatosa multifocal coalescente grave con estructuras micóticas y sugieren que como posible diagnóstico el crisosporum, alguna especie de crisosporum. Y bueno, algunas de las trabajos que hemos realizado en el laboratorio y bueno, como parte de información, ha sido el hemograma de las y características morfológicas de las tortugas marinas. En este caso fue con la especie Lepidochelys olivácea. También hemos realizado valores hematológicos de esta iguana negra de ejemplares de 11 a 12 meses de edad. Y vemos aquí tenemos los valores de referencia. Y bueno, también el trabajo que hemos hecho en las serpientes de cascabel, en la colección que tienen en el zoológico de Zacango, que ha sido como principalmente donde nos hemos tomado la mayoría de los casos que les presentamos. Y sería como básicamente todo. Y muchas gracias por la atención y si tienen alguna duda, estoy pendiente. Listo. Muchas gracias, Luz. Me parece que había un comentario aquí en el chat. A ver, déjame ver. Dicen que pasaste muy rápido las diapositivas. Oh, perdón. No sé si, Geomara, tienes alguna diapositiva en especial para que la proyecte la doctora y ya Perdón. platiquemos un poquito. ¿O alguien más del foro tiene alguna pregunta? Yo, por ejemplo, Luz, para sacar los valores de referencia, o cuántos ejemplares consideras como una N representativa? En el caso de fauna silvestre es un poco complejo porque los ejemplares son pocos. Muchas de las especies ya están en peligro de extinción. Entonces, el trabajo de valores de referencia que realizamos con serpientes de cascabel fueron 100 ejemplares. Pero esos 100 ejemplares, 103 ejemplares. Esos 103 ejemplares estaban divididos entre hembras, machos y algunas subespecies. Entonces, sacamos el valor de referencia en general, la especie. Hicimos divisiones como valores de referencia para las hembras, para los machos. Y también lo hicimos por especies, pero ya obviamente esto ya fue disminuyendo el número de muestras por cada especie, porque eran como 20 de Molossus, y por ejemplo de Atrox eran a lo mejor unas 30, entonces era así como variable, ¿no? Entonces, en fauna silvestre, la verdad es complejo decir una N, porque a veces hay bastantes especies, ejemplares y hay peces que no. Y Pues eso. Muchas gracias. Aquí hay algunas preguntas. Gerardo Arcila pregunta que si existe algún equipo automatizado para poder hacer el hemograma. no, todo es manual. De hecho, puede ser ventaja porque pueden hacerlo en sus clínicas, pero también es desventaja porque hay que conocer las diferentes especies. Pero no, aquí no hay
en ninguno de los elementos del hemograma, salvo para hemoglobina, que lo puedan hacer en el espectrofotómetro, pero bueno, eso ya lo hay en laboratorios, entonces todavía no lo hay. El hematocrito es manual, el conteo de leucocitos y eritrocitos es manual, y pues el examen diferencial es en el frotis, entonces no tenemos equipo automatizado para esto. Muchas gracias, Luz. También te pregunta Flavio Carlos, ¿a qué está asociada la presencia de monocitos? Monocitos. De manera normal, su función es, sus incrementos son en presencias, procesos inflamatorios crónicos. Si se refiere a qué está asociado en determinadas especies o no. No sé, la pregunta es si está... No sé si se refiere a alguna especie en específico. En especial. Ajá. Mientras nos contesta, también hay un comentario de aquí, una pregunta de Eric. Dice, la característica de poca afinidad a tinciones de los gránulos de Crotalus, ¿es solo en C. molossus o es para crotálidos en general? Para crotálidos en general, Okay. Sí. Okay. Yo no dudo que haya alguna tinción que pueda llegar a teñirlos, pero las comunes que tenemos, tipo Romanowski, no tienen afinidad. Ok. Bueno, ya retomando la pregunta de Flavio de los monocitos, se refiere a tortugas Trachemis venusta. Ya. Sí, comúnmente en tortugas lo que vemos es monocitos, no tienen las características como tal como azurófilos. Los indicarían proceso crónico. Proceso inflamatorio crónico. Ok, bien. También te preguntan, una consulta con el colorante, ¿usted recomienda más Wright? Para los frotis de reptiles, sí. Sí, porque Diffwick hay algunas variaciones. Digo, sí se pueden distinguir los tipos de leucocitos, pero tienen mejor detalle con el Wright. Ok. Dice, doctora, dice Eduardo Aragón, doctora, ¿en reptiles las anemias se clasifican de igual manera que en los mamíferos? Sí, como anemias regenerativas, no regenerativas, pero en cuanto a los valores, sí debe de haber alguna variación porque los hematocritos de los reptiles son más bajitos que normalmente los hematocritos de mamíferos o aves, que comúnmente las aves ya ves que tienen hematocritos más altos. Entonces los valores de referencia para clasificarlos sí deben de ser diferentes. No están publicados como tal algún tipo de valor de referencia, pero sí debería de variar o sí debería de establecerse. Muy bien. Dice Daniela Moreno que si se puede aplicar terapia de rehabilitación cutánea al vacío en reptiles. Terapia de... No entendí. A ver, ¿me puedes repetir? No sé, dice, ¿se puede aplicar terapia de rehabilitación cutánea al vacío en reptiles? Al vacío. No sé a qué se refiere tu pregunta. No sé si puede ser un poquito más específica, Daniela, por favor. Terapia de rehabilitación al vacío. No la he escuchado, pero la voy a buscar. A ver si ahorita nos especifica un poquito más. También dice Kimberly Balti, ¿qué tinciones son las más recomendadas para teñir los frotis? La tinción de Wright, que es la básica. También es importante que tengan azul de metileno para teñir reticulocitos. El GRAM, ya sea en citologías y eso, es súper indispensable que la manejen. Pero básicamente es eso. Pues se puede usar también el Diffwick, que es un colorante rápido, pero de preferencia usen Wright. Muy bien, nos dice.
Doctora, ¿podría dar tips para la toma de muestras? Porque me cuesta un mundo tomarla. Bueno, la verdad es, depende de la especie. Lo que ayuda mucho es, por ejemplo, uh, asolear un poquito al reptil antes de la toma de muestra para que no se dificulte tanto. Puede ayudar, pero sí es básicamente leer sobre la especie que estás, que vas a tomar la muestra, sobre la especie, conocerla bien y ver cuáles son tus opciones y elegir el vaso más grande y mucha suerte. Y mucha suerte porque sí es un poquito complejo y requiere de habilidad y conocer la especie. Muy bien, muchas gracias. Gerardo Arcila pregunta, ¿qué anticoagulante recomiendas? Para las tortugas se utiliza heparina. Para las serpientes puedes utilizar EDTA y heparina. La heparina se utiliza un poquito más, o yo recibo un poquito más de muestras con heparina, porque después de realizar el hemograma, nos piden que si alcanza el plasma, le midan glucosa o cualquier otro elemento, ácido úrico, o cualquier otro elemento que les alcance, porque comúnmente son muestras pequeñas. Entonces, los clínicos aprovechan toda su muestra y nosotros les ayudamos en eso para que se pueda realizar, se pueda aprovechar lo más que se pueda la muestra. Entonces, en ese caso, sí, pues mandan con tubos con heparina. La desventaja es que luego hay coloraciones medias azulosas y poco agradables a la vista, pero sí se distinguen las células, entonces sería. Muy bien. Iván Valdés pregunta que si puedes describir rápidamente la técnica de conteo de leucocitos y eritrocitos. La técnica de conteo. Bueno, se hace con una técnica llamada Knapp y Herrick. Esta fue descrita hace un chorronal de tiempo, pero todavía la utilizamos y es muy efectiva. Usamos un hemocitómetro y pipetas de toma. Entonces, tomamos una muestra de 0.5, me parece. No recuerdo bien las cantidades. Pero llenas tu pipeta, haces tu mezcla con sangre y la solución Natty Herry. Tiene que esperar unos 30 minutos para que las células se tiñan, luego se agita con un agitador, ya sea Vortex o un agitador mecánico, y ya de ahí puedes usar esa dilución que ya estuvo un tiempo, esperó un tiempo para teñirse y ya se agitó y se mezcló bien. Entonces de ahí va al hemocitómetro la muestra. Es más así como gráfico. Y ya se hace el conteo. El conteo se hace para los eritrocitos es muy similar al conteo de los eritrocitos de los mamíferos. Se cuentan cinco cuadrantes. Y para el caso de los leucocitos se cuentan los leucocitos de toda la cámara. Entonces, y ya se aplican las fórmulas. Que ahorita no me las preguntes porque las tengo nada más anotadas. ¿Ok? Pero sí, es sencillo y bueno, ya cuando ya tienes que contar algunas veces, es frecuente que los cuentes, entonces ya es en automático. Ok, muy bien. Bueno, aquí Claudia Alejandri pregunta lo de las tinciones, que ya ya había comentado que es Wright. Pregunta para histopatología y citología. No sé si ya tienes alguna experiencia con citología, alguna otra tinción, como Papa Nicolau o algo así. No, comúnmente las que utilizan nada más, y eso sí ya para citología, el caso de citología, sí utilizamos el colorante rápido. Pero Papa Nicolau no lo he utilizado. Sería bueno. Y algunas veces, al inicio, intentamos hacer las coloraciones estas para definir cuál era un heterófilo, cuál es un eosinófilo y cosas así.
Pero no, la verdad es que son complejas y no, no nada, nada, nada fáciles de aplicar en la clínica. Ok. Yo para Dice, complementar, nada más para complementar, menciona también de histo. En ujú, histología, siempre en todas las especies la tinción de rutina va a ser hematoxilina eosina, ¿ok? Dependiendo de lo que nosotros veamos a nivel histológico, por ejemplo, si vemos, no sé, nos mandan un absceso de la serpiente, de la tortuga, etcétera, dependiendo de lo que nosotros veamos microscópicamente, podemos hacer otras tinciones especiales, ¿no? Supongamos que vemos algunas hifas micóticas sugerentes en la HY, entonces ya empezamos a pedir tinciones especiales, por ejemplo, Grocott, o queremos ver algunas partículas especiales, utilizamos otras tinciones, GEMS, AGRAM, etcétera. Hay muchas tinciones. Mineralización, boncosa, etcétera. Igual la citología de rutina, pues se evalúa con DIFWIC o colorante rápido, RIDE, GEMSA, depende de la especie y de lo que nosotros queramos evidenciar, pero también en citología podemos hacer uso de las tinciones especiales, ¿ok? Solo para complementar, que preguntaban un poco de histología también. Gracias. muy bien, gracias Rubén. También preguntan aquí en cuanto a la química sanguínea. ¿En reptiles se maneja similar que en pequeñas especies? No, para nada. En reptiles, bueno, así en general, porque hay variaciones, porque se clasifican como los que secretan urea, los que secretan los urocotélicos, como los llaman. Entonces, los desechos sus desechos son diferentes, entonces, entre las especies. Si son acuáticas, si son terrestres, cosas así. Entonces, sí es totalmente diferente. Para evaluación de renal utilizan ácido úrico, no se utiliza creatinina en la mayoría de las especies. Se puede utilizar en algunas especies urea. Para evaluación hepática, la LT desaparece totalmente, nos marca error el equipo. Se usa AST, otras enzimas como la LDH o la que se usa en gatos. La GGT. GGT, eso, la GGT. La GGT. Los electrolitos sí, es muy parecido, pero los valores igual son a veces un poquito más altos en animales del desierto. Si son, o sea, su mecanismo para regularlo es totalmente diferente a los mamíferos, para regular los electrolitos. ¿Qué otra cosa? En la seca sí comúnmente salen los valores, o es de utilidad. Bicarbonato también. La milasa casi no se, no la, o sea, no es de utilidad. Y creo que ya. Los valores de glucosa, igual, en reptiles son más bajos. Hay glucosas normales de 2, de 1, pero porque su metabolismo es más bajo. A diferencia que de aves, que ya ves que las glucosas van de 16, 18 y todavía sigue siendo como normal. Está más asociado al tipo de metabolismo. Colesterol, triglicéridos, igual sí son de utilidad, más porque muchas de las especies generan lipidosis hepática y cosas así. Entonces, sí, es totalmente diferente. Sí, muchas gracias, Luz. Aquí también Dafne Valdovinos te pregunta ¿qué alteraciones puede haber con la heparina al momento de hacer el conteo diferencial? Del conteo diferencial, la tinción es un poquito más azulosa y no se ve tan bien como utilizando otro anticoagulante, como utilizando el EDTA. Una de las desventajas de la heparina es que forman agregados plaquetarios, eso también dificulta el conteo, a veces esconde las plaquetas, los trombocitos, perdón, y sí es como complejo en esa parte. Pero sería básicamente en la coloración, la formación de agregados de trombocitos. Muchas gracias.
Aquí, bueno, esta pregunta es como muy complicada de contestar, pero te la voy a hacer. Dice, ¿cuáles son los valores normales en el recuento de los leucocitos en serpientes, lagartos y tortugas? Los valores de referencia de los leucocitos van a depender de cada especie y si esta especie está del medio en el que esté, si inverna, si su actividad es alta o mm, va a depender, o sea, no tengo un valor específico para cada especie, porque sí varía. El TRAL maneja números, pero te maneja un rango muy amplio. Entonces, si está enfermo, puede desaparecer como la alteración si utilizas esos rangos, porque son muy abiertos. Entonces, yo creo que necesitas conocer de la especie, buscar una referencia publicada y ya, encontramos valores así. Creo que así en todos los laboratorios sucede lo mismo. Tener que buscar para la especie la referencia que esté publicada. Y cuando no hay, es algo que complejo, pero igual tienes que anotar cuál es la probable o los probables rangos que puedas utilizar y anotar la referencia. Sí, no sé. Bien. No sé si tú pienses en alguna otra opción para esa pregunta. Pues yo creo que igual, ¿no? O sea, los valores de referencia, pues, más en especies de fauna silvestre, pues es muy complicado, ¿eh? Hay que hacer una investigación realmente profunda como para encontrar valores que sí sean, tengan lógicos, porque también, tengan lógica, porque también los valores ¿cómo se llama? El ISIS, también maneja Son unos muy valores muy raros. O extremos. sea, Ajá. luego yo me pongo a buscar y te dicen que de leucocitos es de 0 a 35, ¿no? Y Entonces, eso como... como que estoy incluyendo a los muertos, a los vivos, a los enfermos. Entonces está como, Exacto. es muy complicado y sí hay que buscar como bibliografía, pues que esté avalada, ¿no? Artículos científicos y todo. Ujú. Aprovechando aquí lo de la bibliografía, te preguntan de libro o fuentes de hematología para reptiles. Fuentes de hematología o referencias, recomendaciones. Ajá, referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Bueno, ah, es que tengo. Para el caso de solo hematología, el Campbell es hematología y citología mm, ah, es hematología y citología Animales exóticos, ¿no? animales exóticos, creo. Animales exóticos, sí, así se llama. Y el autor es Campbell. Y en cuanto a la química, el de la doctora Trau, el de patología clínica, es bastante, bueno, la parte de bioquímica. Pero también es importante no nada más quedarnos con lo que son los libros, sino también buscar artículos científicos que ya hayan hecho una búsqueda de todas estas referencias o de tips de bioquímica, porque sí hay cosas que no conocemos, por ejemplo, los animales marinos y su famosa glándula de la sal, cómo regulan los electrolitos. Entonces sí hay un mundo que conocer en cuanto a los reptiles y la química, ¿eh? Ahí, sí, yo recomendaría más buscar artículos científicos, más que un libro. Ok, muchas gracias, Luz. Aquí das una pregunta interesante. Dice Carolina Cabrera que si para hemoglobina en espectrofotómetro siempre se utilizan 5 mililitros de reactivo de Drapkin. Este, mm, no sabría decirte.
No, no sabría decirte. Nosotros lo hacemos con el COBAS y, y ya todo lo hace automático con el reactivo. No, no lo hacemos en ese tipo de equipo. Cuando se utiliza, creo que la pipeta esta, ¿no? O sea, sí lo he leído, pero no recuerdo bien cómo se realiza. Y lo hacemos de manera más automatizada, que sería como el único elemento que te pueden dar los equipos en la hemoglobina. Y eso tienes que estar como muy al pendiente de meterla luego, porque como los eritrocitos empiezan a sedimentar, luego te salen valores muy bajos y permanece mucho tiempo la muestra ahí esperando que se mida. Entonces, es algo que necesita mucho cuidado. Ok. Miriam Isa pregunta, ¿qué otro tipo de hemoparásitos hay en reptiles aparte del hepatozón y las microfilarias? El hepatozón y las microfilarias, hemoparásitos. Estoy pensando, ¿eh? Hay más. Hay más, pero estos son los más comunes que hemos encontrado. Hepatozón, tripanosoma, puede ser. Microfilarias. Solo me viene a la mente el tripanosoma. Otro tipo de parásito. Sí. Muy bien, Luz, gracias. Aquí te preguntan de incremento de linfocitos en distintas especies. ¿A qué está asociado? Bueno, si es un animal silvestre, muchas veces es estrés, que igual que es transitorio. O si no, procesos inflamatorios crónicos. No he leído acerca de procesos neoplásicos, pero pues no se descarta. Se podría descartar. ¿Sí? ¿A eso se refería? Sí, yo creo que sí. Bueno, retomando la pregunta de Daniela de lo del vacío, Sí. no sé si recuerdas. Sí. Dice que en la Sí. Ciudad de México, la doctora Areli, no se dice la doctora Naranja, aplica la máquina VAC para el cierre de heridas asistido al vacío, para evitar infecciones de la herida y afrontar los bordes. Quería saber si es se refiere, a lo mejor se refiere a al momento de la punción para obtención de sangre. ¿A eso se refiere? ¿Que queda una lesión pequeñita ahí? No, lo que pasa es que hay una terapia que se utiliza con vacío en las especies, bueno, en los humanos, por ejemplo, es como una fisioterapia o terapia para manejo de heridas. Entonces, por ejemplo, los meten en una cámara que tiene vacío y eso, o en las lesiones directamente, generan vacío para poder hacer que la lesión o la herida se una. Es como ya algo más clínica esta parte. Sí hay trabajos, sobre todo en tortugas que tienen fracturas, donde se utilizan unas mangueras de vacío en la lesión y esto ayuda a dosar un poco, pero bueno, eso ya sería cuestión más de clínica. Chécate un libro que se llama Reptile Medicine and Surgery, algo así, y ahí viene creo un poco explicado sobre ya la técnica del VAC en algunas de estas especies. Sobre todo, yo he leído que se utilizan tortugas cuando hay fracturas y eso, pero no sé si en manejo de, pues, cortaduras o algo en la piel se maneje, la verdad. ¿Sabes? Y ya, gracias. Sí, claro. Gracias, gracias. Más clínica, ¿no? Más clínica. A nosotros los patólogos casi no estamos inmersos en esa área. Eduardo Torrijos pregunta que ¿dónde se puede conseguir la tinción Nathan Herrix? Se prepara en el laboratorio y la super receta debe de estar en el libro, en el Campbell, creo que viene también. Si no, por correo electrónico se la podemos pasar. Pero sí, se prepara en laboratorio. Entonces, se consiguen todos los ingredientes y se realiza. Porque como tal, comprarla, no he visto que la vendan, salvo en otros países, que a lo mejor sí ya es comercial, pero en México no la he visto. No sé si tú la hayas visto. La verdad tampoco la he visto, siempre la preparamos.
Ujú. Ok. Esta pregunta también está interesante, dice Diana. ¿Qué puede desencadenar un daño oxidativo en las células azurófilos? Un Bueno, daño oxidativo. ¿Cuándo qué, perdón? dice, ¿qué puede desencadenar un daño oxidativo en los azurófilos? Un daño oxidativo se refiere a la tinción que adquiere las células. No sé si se refiere a como a agentes oxidantes como en los mamíferos, ajo, cebolla, no sé, pero no sé si es aplicable también para leucocitos o nada más es para Mm, eritrocitos. ujú. Y más en los azurófilos, ¿no? No, no sabría decir. Algunas causas de trombocitopenia en reptiles y La, a qué prin- factores se debe. la principal, la presencia de coágulos, porque como son muestras muy pequeñitas, pero bueno, causas fisiológicas, pues que haya alguna hemorragia, no sé si puede ser también la presencia de infecciones, pero si tienen la misma función que lo de las plaquetas, pues también en procesos infecciosos, pero básicamente cuando hay lesiones y consumo de trombocitos. Ok. Aquí te preguntan de la fórmula, bueno, del procedimiento para el conteo de leucocitos y Uh -huh. eritrocitos. ¿Qué material bibliográfico recomiendas? También el Campbell y el Trall son dos libros que la describen muy bien, está sintetizada ahí. Y bueno, los trabajos científicos de valores de referencias, por ejemplo, valores de referencia de tal especie, de reptil, casi siempre la tienen tanto la técnica de conteo y la preparación de la solución Nath-Herrick, también comúnmente todos la tienen, porque son como los métodos que se utilizan, que se describen para hacer los valores de referencia, entonces ahí en esos artículos casi siempre viene. Muy bien, pues de hecho es lo que nos preguntaban aquí, que alguna referencia bibliográfica para valores de referencia, pero pues serían más como artículos científicos de acuerdo a la especie. Dice, ¿qué factores pueden afectar el conteo en el hemograma? Factores que pues realizar mala técnica, realizar mala técnica, como la presencia de artefactos, coágulos, hemólisis. Y ya, creo que sería lo más. También sería como dilución con linfa, ¿no? Bueno, eso ya es desde la toma de muestras y la hemodilución con linfa, que es muy común, ya que a veces que las muestras se toman de los vasos que están pegados, que van junto con los vasos linfáticos, entonces sí, en reptiles es muy común, pero ya ahí sí sería una dilución tanto de leucos como de eritrocitos, entonces sí es complejo. Es complejo. Pues creo que ya son todas las preguntas. Algunas preguntas que hicieron ya las hemos estado platicando. La plática sí queda grabada. Me parece que el doctor Rubén, al momento del envío de su constancia, les envía también un link en donde pueden consultar la grabación. Entonces, nada más te pregunta Eric que si puedes escribir en el chat las bibliografías que has mencionado. No sé si Claro que sí. puedes escribir. Sí, Y si puedes claro que sí. poner también tu correo, por favor, Luz. Sí. Y aquí en ese tema siempre de este tipo de fauna es como pues muy complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico también a peces y eso y encontrar, o sea, imagínense la gran variedad de especies que existen y encontrar referencias bibliográficas de valores hematológicos, pues es como que muy complicado. Si de por sí para enfermedades o parásitos que a veces uno encuentra, pues no encuentras información. Entonces, obviamente, pues uno con el tiempo tienes que ir empezando a validar tu información, ¿no? Y utilizarla en los casos que, pues, que vayas teniendo poco a poco, ¿no?
Hay algunos libros, como dicen, que hay información. Hay algunos libros de patología de reptiles, donde hablan un poco de hematología. El que les mencionaba hace rato de la clínica, que es el Reptile Medicine and Surgery, ese es un muy buen libro. Y hablan así de cuestiones clínicas, toma de muestras en las diferentes especies de reptiles. Hay información sobre hemoparásitos de reptiles también. Hay algunos artículos que pueden encontrar sin dificultad. Y pues, si quieren ahondar un poco más en esa parte, pues sí sería bueno que googlearan eso. La verdad que es un tema pues súper interesante. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos dado esta conferencia. La verdad que es muy interesante siempre pues ver este tipo de especies. Yo tengo una pregunta. Aquí en Sí. Colima, bueno, cerca en Michoacán, arriban muchas tortugas también. No sé si han hecho muchos trabajos en cuanto a la parte de hematología de estas especies, pero ¿habrá alguna variación en las cuestiones de, bueno, en las referencias que ustedes han hecho en Oaxaca, que realmente no es muy lejos? ¿Cree que hay alguna variación o cree que esos valores se puedan utilizar o tendrían que hacer nuevas referencias porque están arribando a otro estado con probablemente pues condiciones diferentes? Eh, yo creo que no hay mucha variación. Um, Básicamente, si es la misma especie, igual pues, no tienen el mismo comportamiento, vienen están en una zona de reproducción y bueno, están saliendo a anidar, tienen el mismo, um, fisiológicamente están funcionando igual, entonces no creo que haya mucha variación. Alguna vez tuvimos tortugas verdes, varadas, y nosotros la que tenemos aquí es la tortuga golfina. Entonces buscamos valores de referencia para otros estados y con personas que han trabajado con tortugas. Y bueno, no encontramos las referencias. Algunos sí nos mencionaban cuáles utilizan, pero terminamos utilizando la referencia que nosotros tenemos para las tortugas golfinas. Y nos ayudamos mucho de una publicación que ya hay para las tortugas verdes, que tiene muchos años. Igual participó la doctora Raskin, pero igual como que agarramos como pocas cosas de un lado y de otra para poder hacer nuestro informe, porque para esto eran muchas tortugas las que habían encontrado y se tenía que hacer un informe, entonces los valores de referencia sí como que nos costaron un poquito de trabajo. Pienso que no hay mucha variación, pero igual sí hay que considerar que no son del mismo lugar. Doctora, otra pregunta ya para terminar, aprovechando. Lo que pasa es que tengo un estudiante yo de maestría, bueno, de especialidad de fauna ahí en la UNAM, y ella va a trabajar con iguana verde. No sé qué tantas experiencias tenga con iguana verde. Aquí en Colima, pues es una especie que abunda realmente, incluso en el estado se produce para consumo, ¿ok? Hay granjas de iguana verde para consumo aquí en Colima. Y la idea, pues obviamente, es hacer un trabajo con esas especies, no solo en la parte de hematología, sino en otras cuestiones de ultrasonografía. Pero, ¿qué es lo más común que ha encontrado si es que ha trabajado con iguana verde? Sí, igual tenemos en el estado iguanas verdes e iguanas negras. Nosotros hemos trabajado más con iguanas negras. Es una especie que o sea, también como que requiere permisos de Profepa y eso, pero sí, como trabajamos con la universidad, sí se consiguen. Pero lo más común que hemos encontrado, trabajamos con grupos de iguanas que clínicamente no tienen alteraciones. Entonces, lo que encontramos nada más fueron hemogregarias en el hemograma, algunos casos nada más de anemias que no eran tan comunes. Lo digo porque son animales que se seleccionaron que clínicamente están sanos. Y en la química sí hay, bueno, sí ya obviamente en los criaderos sacan, es que tengo este enfermo, ¿no? La mayoría eran enfermedades metabólicas que
igual hipocalcemias o alteraciones calcio, fósforo y cosas así. Entonces era lo más común. Ok, muchas gracias, doctora. No sé si ya dejó por ahí su correo en el chat para que todos lo puedan ver si tienen alguna... ¿Dónde está el chat? O si no, bueno, ¿no lo tiene aquí en su presentación? No. Ya lo encontré, ya lo encontré. Ok. Si no, Ya apunté yo lo de la Wow. bibliografía, ya nada más es que Ah, pongas sí. tu correo, Luz. Ah, de ok. todos modos, de todos modos yo aquí lo anoto y ya en el correo que les mandemos con sus constancias y con el link de la grabación, se los también hacemos llegar ahí en el correo para que si la quieren contactar, tienen alguna duda adicional, pues ya se puedan, pues ojalá que les pueda ayudar con sus preguntas. La verdad que este tema es muy extenso, yo creo que pues nos faltaría mucho tiempo, pero pues bueno, al final la idea era tener una generalidad, una introducción de lo que es este tema y conforme uno vaya teniendo más interés, pues cada vez se va involucrando un poco más, ¿no? Bueno, por mi parte, doctora, muchísimas gracias. Dani, muchísimas gracias por la organización y bueno, te cedo la palabra, Dani. Pues muchas gracias nuevamente, Luz, por compartirnos esta gran información. Incluso nosotros como patólogos clínicos a veces dejamos de hacerlo y cuando ya nos llegó que la iguana, que la tortuga, es así como de, oh diablos, ¿dónde busco información? Pero muchas gracias, realmente diste como un recordatorio pues muy práctico para todos. Y bueno, muchas gracias a todos por participar con nosotros, con Aquapad. Y bueno, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales para que pues, se vayan enterando de distintas ponencias que vamos a estar ofreciendo durante este año, que todavía estamos cursando. Entonces, pues muchas gracias, Luz, y muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Sí, cuídense mucho. Gracias y hasta luego. Hasta luego a todos.